Estamos ya para terminar el año y es un momento idóneo para poder hablar sobre nuevos propósitos, sobre un nuevo comienzo, sobre renovar, sobre restaurar. Y por eso el mensaje de hoy lo titulamos de esta forma. Sí, hay algo que es nuevo y también algo que es mejor. Vamos a centrarnos para empezar en eso que es nuevo. Y eso que es nuevo es algo que estos miembros de la iglesia que estaba en Éfeso es lo que pudieron experimentar, algo que era nuevo en su vida. Pablo es muy claro al respecto y les habla de ese tiempo en el cual ellos anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de la realidad espiritual de esa iglesia y de esas personas. Personas simplemente que antes no eran creyentes y ahora sí lo son. Personas que antes no tenían a Cristo, ahora sí lo tienen. Y si recordamos el resto de los versículos que hemos leído, están hablando sobre de esta realidad. La realidad de alguien nuevo y restaurado en Cristo. Alguien nuevo, nueva criatura es. Y es la realidad de la que nosotros tenemos que experimentar hoy en primer lugar. De experimentar, de recordar y tener presente que no somos lo mismo que éramos antes, que somos esa nueva criatura en Cristo Jesús y que somos alguien vueltos a nacer, nacidos de nuevo, ahora no conforme el príncipe de la potestad del aire, sino que ahora vivimos conforme el pacto y el plan de Dios. Y esta respuesta es la que tiene que estar en nuestra vida. Por eso cuando comencemos el año 2025, que ya nos tendremos que acostumbrar a decir 2025, tenemos que hacerlo con la certeza y con la seguridad de que no somos personas que vivimos en un mundo gobernados por Satanás, somos alguien comprado por la sangre de Cristo. Y esta es la certeza que tiene que estar en nuestro corazón. Que no somos personas que vivamos en este mundo siguiendo la corriente, sino que somos personas en el mundo, pero viviendo conforme el pacto y el plan de Dios. ¿Por qué vivo yo ahora en este 2025? ¿Por qué yo voy a vivir? ¿Cuáles son mis propósitos? Y siempre decimos lo mismo todos los años, ya es un tópico, pero es necesario que lo recordemos, que lo importante no es el bajar de peso, que lo importante no es el hacer otras cosas, ganar más dinero, mejorar en mi trabajo. ¿Qué es lo importante? Yo quiero experimentar de una forma profunda más el Evangelio. Este es el primero y gran propósito de este 2025, que la Iglesia Aposento Alto sea una iglesia y un conjunto de personas que durante este año 2025 podamos experimentar más y mejor a Cristo. Con eso es suficiente. Si tenemos ese propósito y lo cumplimos, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a tener más propósitos, vamos a ayudar a alguien, aunque sea una persona en este año, a que pueda conocer y pueda crecer en Cristo. Una persona no es mucho, son 365 días que tenemos por delante, podemos hacerlo. Vamos a ayudar a alguien a conocer a Cristo, mi nuevo propósito, pero no lanzarle una charla e irte corriendo. Ayúdale a crecer en Cristo. Que sea un año o un tiempo en el que podamos tomar nuevos propósitos, experimentar 100% la llenura del Espíritu Santo en nuestro tiempo de concentración. Vamos a comenzar con estos propósitos en nuestra vida. Quiero experimentar que soy una persona regenerada y nueva. Quiero experimentar el poder del Espíritu Santo. Quiero ser guiado por Él en mi vida. Otro buen propósito que poder tener. Pero es esta la respuesta básica de aquellos que comprenden quién es Cristo. Así que al final nos damos cuenta de que estos propósitos no son ni más ni menos que lo obvio que llega cuando yo tengo el Evangelio. Que llega mi identidad nueva en Jesucristo. Llega un campo ya preparado para poder conquistar la obra del Espíritu Santo, el respaldo de Dios,
no es un propósito, es lo obvio que tiene que ser todos los días en mi vida. Pero es que ni siquiera a veces experimentamos de lo que es obvio y es básico para nosotros. Al final los propósitos se convierten en las cosas básicas del día a día. Venga, este año voy a comer mejor. Es que es normal, tenemos que comer todos bien. No, venga, este año voy a decir menos palabrotas. Hay mucha gente que tiene estos propósitos. Pero es algo obvio. Vamos a hablar bien. No, venga, este año, no sé, voy a leer más la Biblia. Siendo creyentes, eso es un propósito. Eso es lo obvio, lo básico, lo mínimo. Y a veces nos damos cuenta de que estamos basando nuestra vida y nuestros propósitos espirituales en las cosas que tendrían que ser obvias y diarias. Somos cristianos a veces muy pobres. ¿No nos damos cuenta? El otro día estaba escuchando no sé si quería ver el vídeo un poquito, un fragmento de un vídeo de un youtuber que es cristiano, es un pastor, también muy reconocido por esa labor, y sale un vídeo y dice, ya he cumplido por fin mi propósito de este 2024, leer 100 libros. En el 2024, ¿eh? Y claro, yo me pongo a echar cuentas y digo, pero claro, 100 libros, 52 semanas, sale casi 2 libros por semana. Pues según él lo ha hecho, ¿vale? Vamos a creerle todos, ¿no? Aunque nos parezca difícil. Yo no tengo esos propósitos, pero también tengo los míos. Venga, pues voy a leer por lo menos, un libro cada 2 semanas. Tengo que leer más, tenemos que hacer cosas. Pero lo básico y lo mínimo tiene que ser lo obvio. No tiene que ser un propósito, tiene que ser algo por lo cual yo vivo o yo muero. Hoy, venga, este año vamos a experimentar que Dios está con nosotros. No, es que si no lo experimentas te mueres. Estás muerto en tus problemas. Estás muerto espiritualmente. No vas a tener fuerza. Vas a estar arrastrándote. ¿Cómo vas a comenzar algo si no sientes que Dios está contigo? Habrá miedo, habrá inseguridad, habrá temor. No, es que es lo mínimo, básico para poder vivir tu día a día. Venga, este año vamos a experimentar que somos morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo vivías antes de ser morada del Espíritu Santo, de ser consciente? ¿Cómo te guías tú por el mundo? ¿A través de corazonadas? ¿A través de lo que es lógico? ¿Y el discernimiento? ¿Y cómo vas a tener poder para hacer cosas? Claro, por eso los problemas nos consumen. Por eso las circunstancias nos sobrepasan. Porque a veces ni siquiera estamos en lo que es básico y en lo que es mínimo. Vamos a experimentar de esto como algo normal, obvio y cotidiano, pero vamos a tener propósitos para tener algo nuevo, pero mejor todavía, que es el texto de hoy. Ya no es únicamente voy a experimentar de que Jesús es el Cristo, es que eso es lo obvio, eso tiene que ser la base. Ahora, vamos a experimentar que Cristo estando con nosotros, tenemos todo poder, tenemos toda victoria en el campo, podemos ser personas que cambiemos el mundo. Eso sí es un propósito. Yo no puedo tener el propósito de amar a mi esposa. ¿Te imaginas? Que yo vaya a mi mujer y diga, cariño, de este propósito me voy a proponer quererte. Eso es una vergüenza. Porque me va a decir, entonces, ¿qué has hecho en 2024? Entonces, ¿qué pasa ante nosotros? ¿No nos queremos? Es lo básico, pero ¿qué es lo mejor? Lo mejor, aquello en lo que tenemos que aspirar, eso que experimentaron los remanentes en la Biblia. Y aquí ya donde podemos adentrarnos un poquito más al texto. Vamos, por ejemplo, a leer, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer yo. Génesis 39, 6. Está José. ¿José qué experimentaba? Que Dios estaba con él. Pero ahí no se acaba la cosa. Eso es lo obvio, eso era lo básico. ¿Cómo no va a experimentar José que Dios estaba con él si no muere? Entonces, cuando él tiene lo obvio y lo que es básico y lo experimenta de verdad en su vida, llega lo que es inevitable. ¿Qué es? Versículo 6 del capítulo 39 de Génesis. Así que Potifar dejó todo cuanto tenía en las manos de José sin preocuparse de otra cosa que de comer cada día. Esta es la gran respuesta. Entonces, ¿cuál es el propósito de José?
Yo tengo que ser un especialista en lo que haga. Pero si eres un esclavo, pues seré el mejor esclavo. Pero si eres un sirviente, seré el mejor sirviente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque ya estoy experimentando que Dios está conmigo. Cuando yo tengo lo que es obvio, yo puedo aspirar a lo que son cosas más grandes, más profundas, o que tienen un impacto en el campo. ¿Cuál es mi propósito hoy? No experimentar que Dios está conmigo. Eso ya tenéis que nacer con ello, pero tenéis que amanecer con ello. Primera de Samuel 7, del 1 al 17, o todo el Primera de Samuel 17, todo el capítulo nos habla de Goliat. ¿Qué es lo que hacía David de normal, cotidiano, todos los días? Pues si vemos un poquito la esencia de la persona, pues estaría escribiendo salmos, estaría alabando a Dios, estaría mientras que pasea las ovejas orando. Leed los salmos y veréis cuál es el corazón de David y lo especialista que era en esas cosas. Pero ¿qué es lo importante? Que David no se propone en su corazón ser una persona que ore y que alabe. No, orando, alabando a Dios, teniendo su tiempo espiritual de concentración, dijo, yo voy a salvar a todo el pueblo. Ese es el propósito, no de algo básico, sino de algo mejor. ¿Cómo yo puedo salvar a mi nación? ¿Cómo yo la puedo servir? Pues cuando yo voy a ver a mis hermanos que están luchando, voy a luchar contra él. Y habla el texto y te dice que coge una honda y va con una honda sin casco, sin coraza, va lo que es casi desnudo y va a luchar contra un hombre de guerra, veterano y muy obviamente fuerte y capaz. Pero él tiene esa seguridad. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre del Señor del universo, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Este es el propósito. Yo voy con yo voy con mi honda, sin espada, sin lanza. Yo voy, ¿en qué? En el nombre del Señor. El propósito de David no fue, Señor, pues mira, yo me quedo aquí debajo de un arbolito y miro, y yo sigo aquí con mis salmos. ¡No! El propósito es dar tu vida para salvar a un pueblo, para tener la victoria que necesitaban. Eso es a lo mejor que tenemos que aspirar. Y este es el propósito que tenemos que tener en nuestra vida. Daniel y sus amigos. ¿Cuál era la capacidad de Daniel y sus amigos? Bueno, lo explica en el mismo libro de Daniel, versículo 17 del capítulo 1. A estos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esa es la materia prima que les da a Daniel y a sus 3 amigos. Es el talento que les da. ¿Pero qué hacen ellos? Los 3 amigos, primero, ¿cuál es mi propósito? Que yo no voy a adorar a ningún ídolo. Pero nuestro propósito no es tener la sabiduría de Dios y no, eso es lo básico que Dios me ha dado como remanente. ¿Cuál es mi propósito? Si tengo que dar mi vida y tengo que demostrarle a todo el mundo que nunca me voy a arrodillar ante un ídolo, si yo voy a ser esa persona, lo seré y daré mi vida por ello. Ese es mi propósito. Que nunca voy a adorar a nadie que no sea el Señor. Al horno de fuego. Hay propósitos que nos llevan al horno de fuego. Hay propósitos que nos llevan a sufrir y que nos llevan a enfrentarnos con personas y a enfrentarnos con situaciones. Pero son propósitos en los cuales, si Dios está en medio, hay victoria. ¿Cuál es el propósito de Daniel? Bueno, yo aquí estoy, no molesto, no. ¿Cuál es el propósito de Daniel? Bueno, voy a orar. No, era lo obvio, lo natural y lo cotidiano, pero su propósito ¿cuál fue? Me da igual lo que digan, me da igual cómo me ataquen, me da igual cómo me busquen los demás funcionarios del reino, me da igual que hayan prohibido orar, yo voy a adorar a Dios y yo voy a hacer aquello por lo que si no lo hago, muero. Al foso de los leones.
pero victoria en el campo final. Esteban, ¿qué es lo que pensó Esteban? Yo tengo a Cristo, yo soy un diácono de la iglesia, yo soy alguien reconocido como una persona llena de Espíritu Santo, con sabiduría de Dios, una vida correcta y ordenada. ¿Para qué me voy a meter yo y a predicar en la puerta del templo con lo que son estos? Yo me voy a mi casa a disfrutar de Cristo. Claro, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Esteban? Tenía un propósito. Yo voy a predicar. Yo me voy a levantar, les voy a hablar de Cristo, pase lo que pase. Y de verdad, Esteban no sabía lo que iba a pasar o no tenía una idea de lo que iba a pasar, no solamente cuando diese el mensaje, sino cuando comparase a Cristo con Dios, que es una blasfemia para ellos. Sabía lo que iba a pasar, o por lo menos lo que podría suceder. Pero su propósito no era, hey, voy a experimentar, Dios está conmigo. No, Dios está conmigo y como Dios está conmigo, mi propósito es mayor. No entró a un horno de fuego, no entró al foso de los leones, le tiraron piedras y le mataron. Ay, Señor, ¿por qué pasa esto entonces? He tomado un buen propósito, pero mira lo que me ha ocurrido. Me están lloviendo piedras de todos los sitios, estoy en problemas. Aún los problemas Dios los utiliza para hacer bien al mundo. Si no hubiese habido muerte de Esteban y persecución, la evangelización no se hubiera realizado. ¿Cómo se hubieran quedado todos? A gustito en Jerusalén, mira qué bien estamos aquí, mira qué bien la iglesia. Nunca se hubiera formado la iglesia de Antioquía, nunca hubiesen tenido ese corazón de salir, nunca Samaria hubiese escuchado el evangelio como lo hizo a través de Felipe, y nunca Felipe se hubiese llamado el evangelista. Hubiese sido Felipe el de aquí, el diácono. Nunca hubiese ocurrido eso. Dios necesita que nosotros tomemos propósitos, pero partiendo de lo básico. Así que, si yo apunto a un gran propósito, lo básico ya lo tengo. Si yo apunto a lo básico, no voy a llegar. Que es lo que mi madre me decía cuando yo estudiaba. Me decía, hijo, tú no intentes sacar un 7. Porque bueno, un 7 es una nota que, bueno, dices, esto está bien. Es un notable, suena muy bien. No es un 6 que ya es como muy justo. Tampoco es un sobresaliente, pero bueno, pues oye. Me decía, no apuntes a un 7. Porque cuando tú apuntes a un 7 vas a sacar un 5 o un 6. Porque siempre vas a fallar en algo. Apunta a un 10 y pues sacarás un 9 o un 8 y pico. Es lo que siempre nosotros decimos. Si yo apunto a un gran propósito, aunque al final me fallen las fuerzas, aunque mi humanidad a veces me juegue una mala pasada y tropiece, aunque a veces me desanime, pero yo estaré caminando en ese propósito. Ahora, si mi propósito es, voy a orar y voy a leer la Biblia y voy a escuchar la palabra, habrá días en los que no haga ni siquiera lo que es básico y lo que es mínimo. Y ahí es cuando yo espiritualmente muero. Porque el mundo no se para, el mundo continúa. Y yo tengo que experimentar eso que es básico para poder alcanzar grandes cosas. En la iglesia primitiva, ellos luchaban contra esto. Os invito a que vayamos todos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 11. Gálatas 4 del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, y aquí paramos un momento, en la coma. Todo esto está preparado porque quiere decir algo después Pablo, pero es una realidad. ¿Cuál es? En otro tiempo estabais adorando a otros ídolos, otros dioses, pero ahora, y aquí hace el matiz y esa corrección, siendo conocidos por Dios, porque nosotros no tenemos poder para conocer a Dios, siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Qué está diciendo? Que habiendo obtenido el Evangelio, vivís de una forma en la que no disfrutáis del Evangelio. En la que habiendo escuchado de Cristo, sois otra vez esclavizados por cosas que no son el Evangelio. ¿Por qué? Porque sus propósitos no eran grandes. Y cuando no tenemos grandes propósitos y nos conformamos con lo mínimo, tropezamos, caemos y nos desviamos. Es mucho más fácil. Y ahí continúa diciendo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué duro es, Pablo, qué duro es en sus palabras. Conocéis la carta de los Gálatas y el problema que había. Pero a veces nosotros somos así. Somos nuevas criaturas, pero a veces nos quedamos en la base, en el legalismo y la religiosidad y no disfrutamos de todo lo que hay por delante. Y nosotros, habiendo cambiado nuestra vida en Cristo y pudiendo experimentar grandes respuestas en nuestra vida, no vamos a esas grandes respuestas, porque ni siquiera nos imaginamos ir a conseguirlas. Ni siquiera son un propósito. Primera de Pedro 2:9 nos habla de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo está muy bien, es muy bonito. Somos nueva criatura. El primer paso lo hemos dado, vale. Pero ¿qué es lo que queda? Queda lo siguiente. Llamados a la luz, o sea, llamados para llevar la luz a los que están en la oscuridad. Estoy parafraseando un poco. Es decir, no nos quedemos en la mitad. Vayamos al final del versículo. Segunda de Corintios 5:17, que lo podemos buscar y lo podemos leer todos juntos también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí todos aplaudimos. Bien, somos nueva criatura en Cristo. Hemos pasado el primer escalón, ya estamos ahí, somos salvos, hijos de Dios, santificados, reconciliados, justificados. Vale, y continúa el texto, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén, todos bien, reconciliados con Dios a través de Cristo, lo que ha hecho Cristo, y nos ponemos con los ojos lagrimosos, y Cristo esto y Cristo lo otro, y me ha salvado, y me ha sacado de la ley del pecado y de la muerte, y me ha hecho justo cuando por mí era imposible, y Dios me ha sacado de una vida, y Dios me ha comprado de estar perdido por ahí en el mundo, y todos recordamos nuestro testimonio, y mira qué bonito, se nos pone el corazón blando. Pero continúa en el mismo versículo y nos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo que nos dio el ministerio de la reconciliación? Es decir, que Dios nos da la responsabilidad de que esto que ha ocurrido en mi vida, yo ayude a otros a que también lo hagan. Es decir, que está bien experimentar, no es que esté bien, es que es perfecto experimentar el Evangelio, pero el Evangelio tiene una finalidad mayor que el que yo experimenta a Cristo. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay? Sí, que el mundo lo pueda hacer también. Que la gente que yo tenga a mi alrededor también lo pueda hacer. Que no consiste solamente de mí, sino consiste en que hay un mundo que está sufriendo más allá. Y por eso Él nos dice que nos da el ministerio de la reconciliación. Y para terminar el texto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el propósito. Primero disfruto del Evangelio, que es la realidad, y luego tomo el propósito. ¿Cuál es? La palabra de la reconciliación. Versículo 20. ¿Qué es lo que nos llama? Así que somos ¿el qué? ¿Alguien se acuerda o alguien lo lee? ¿Quién? Embajadores. Embajadores en nombre de Cristo. Dios no solamente nos da una identidad,
nos da un propósito. A veces lo hacemos de otra forma. Dios nos da una identidad y nos da una autoridad. ¿Qué le ocurre? Estamos cómodos en la identidad, pero nos da pereza utilizar la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo en mi identidad. Y parece que ya está, es suficiente. Pero tenemos que ir a algo que es mejor en nosotros y en nuestra vida. Romanos 16, del 25 al 27. ¿Qué dice? Que hay un secreto mantenido de tiempos ocultos que ha sido revelado y es Cristo. Y ese secreto tiene que salir al mundo. Y esa es la esencia de la Iglesia. Por eso hablamos siempre de la palabra propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? No puedo decir el propósito de mi vida ahora no está ahí, como si estuviera, es amar a mi mujer. Ese sería el peor propósito, el propósito del peor marido del mundo. ¿Cuál sería el verdadero propósito para un esposo? Pues la voy a tratar mejor, la voy a ayudar mejor, voy a ser más consciente de esto y lo otro, que son cosas también muy básicas. Pero bueno, si ves que hierras en algo, propones mejorarlo. Pero ¿cuál es mi propósito? Tengo que crear esa familia que pueda hacer la evangelización del mundo. ¿El propósito cuál es? Tengo que hablar mejor a mis hijos y quererles más y darles más abrazos. Eso es básico. ¿Cuál es el propósito de mis hijos? Tengo que ayudarles a que ellos se levanten como remanentes para conquistar el campo y la cultura. Cambia el pensamiento. Estamos hartos de escuchar en el mundo gente con grandes propósitos. ¿Sabes cuál es el gran propósito? Ser millonario. Y la gente se esfuerza y muchos lo consiguen. Y muchos lo consiguen. Tengo una persona cercana que lleva años profundizando en su trabajo, mejorando, y pues, si no es millonario ya, pues será dentro de poco. Porque está siendo una persona especialista y está trabajando muy duro. Su gran propósito, ¿cuál era? Pues quiero tener una buena economía, adentrarme en este mundo en el que él está y conseguir mucho dinero. Pues está muy bien, está genial, yo también quiero mucho dinero, porque así haces más cosas, vives más tranquilo, ayudas a la iglesia, haces las misiones. Pero ¿cuál es mi propósito? ¿Ganar dinero? No. Mi propósito es hacer la evangelización del mundo. La economía es algo de lo que Dios se va a preocupar. No es mi problema. Mi problema está en el campo, y mi problema está en mi familia, y mi problema está en mi casa. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, para que seáis aquellos que experimentéis el Evangelio de una forma natural, cotidiana, diaria y profunda, pero que vuestros propósitos vayan más allá. Y tenemos la oportunidad ahora, en estos últimos días de diciembre, de aquí a que nos veamos el próximo día, que ya estaremos en el año 2025, próximo domingo, de tener tiempo para pensar en propósitos, incluso en propósitos imposibles. Imposible, vamos a pensar en lo que es imposible. Vamos a pensar como la iglesia primitiva, vamos a hacer la evangelización del mundo. Unos cuantos ahí escondidos con miedo, pero lo hicieron, llegaron. Propósitos imposibles, como por ejemplo, pues Felipe, oye, ¿y si vamos a Samaria? Que a lo mejor no nos tiran palos y nos escuchan. Y hay gente que le diría, ¿dónde vas, loco? Estás mal de la cabeza, no vayas a Samaria. Alguno diría, no vayas a esos perros. Hay que pensar en cosas que parezcan imposibles. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo. Pero si está paralítico, ¿cómo se va a levantar? Cosas que son imposibles, pero que Dios las hace posibles dentro de su horario, dentro de su plan y dentro de su poder. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, para que seáis personas en este año 2025, personas locas, irracionales conforme al mundo, pero que tengáis propósitos grandes. Y seguro que llegaréis. Pero lo básico y lo mínimo es algo con lo que tenéis que pensar. Si no hago esto, me muero. Me muero. Padre, gracias por
que tú ya nos has dado todo lo que necesitábamos. Por eso nuestro propósito no es tener, no es alcanzar o ser, nuestro propósito es experimentar tu verdadero poder, experimentar tu horario y esa evangelización del mundo preparadas en el campo. Señor, que nuestro propósito no sea algo que ya tiene que ser natural en nuestra vida, sino que nuestro propósito sea ver qué podemos alcanzar con aquello que es básico y es obvio y es natural. Que podamos experimentar, Padre, que tú estás con nosotros como lo experimentó José, y poder servir y levantarnos como esos especialistas en nuestro trabajo, especialistas en nuestra labor, para que seas tú glorificado y podamos hacer la evangelización del mundo. Padre, danos también la gracia de ser esas personas valientes que piensan en salvar a los demás y en salvar nuestra nación y salvar el mundo, como lo hizo David, y dar nuestra vida y jugarnos la vida para poder salvar a los que tienen miedo, a los que no comprenden, a los que no ven la realidad espiritual. Danos, Padre, también la gracia de ser como ese Esteban o ese Daniel o sus 3 amigos que no recularon, que no dieron pasos atrás, sino que hicieron lo que parecía una locura y parecía que iba a ser algo insensato, pero obtuvieron una respuesta. Gracias, Padre, por los problemas, por los desastres, por las persecuciones, porque son un tiempo que tú permites para restaurar nuestra vida. Es un tiempo de oportunidad, de cambio. Es un tiempo realmente para recibir respuestas. Gracias, Padre, por este 2024 de la Iglesia Aposento Alto. Gracias, Padre, por lo que tú ya tienes preparado en este 2025. Lo único que te pedimos es que nos des el valor de tomar propósitos grandes, propósitos imposibles, propósitos que nos incomoden en nuestra comodidad y poder ir al mundo experimentando que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.